Hola, ¿cómo están? Arrancamos una nueva entrevista en el ciclo Dialogando con los partidos OTCA. En esta oportunidad vamos a estar conversando con el abogado Randall Quirós, presidente del Partido Unidad Social Cristiana de Costa Rica y vicepresidente del área México y Centroamérica de la Organización Demócrata Cristiana de América. Vamos a estar conversando con Randall sobre presente y futuro del Partido Unidad Social Cristiana en la política de Costa Rica y la situación social, situación diría de crisis política que está atravesando el país en torno a la gestión del presidente Alvarado. Ahí vamos a esperar que se conecte el presidente. Ahí entra. Ahí se está conectando. Vamos a esperar que acepte. Ahí ya le enviamos la invitación. Esperamos que acepte la invitación. Entra por el Instagram del partido. A ver. Ahí le enviamos de nuevo la invitación. Presidente, ¿cómo está? Tanto tiempo. Gusto en saludarlo. Bien, pues dicha, Lucas, aquí estamos tratando de ver si puedo escucharte mejor. Eso ya está a todo volumen. Ahí Lucas, me habla. escuchas. Ahora sí te escucho. Perfecto. ¿Qué tal, Randall? Tanto tiempo. ¿Cómo Bien, van muy las bien, cosas pues por allá? dicha. Bueno, Bueno, aquí ahí como en toda Latinoamérica, enredado, ¿ah? sí, 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 es cierto. Bueno, ahí yo comentaba recién que, bueno, además de ser abogado, sos el presidente del Partido Unidad Social Cristiana de Costa Rica, por eso también enmarcamos esta entrevista en el ciclo Dialogando con los Partidos OTCA, y además sos el vicepresidente de OTCA para el área México y Centroamérica. En ese sentido, queríamos conversar contigo para ver o conocer cuál es la situación del partido en cuanto a su presente y su futuro político en Costa Rica, sobre todo dada la situación actual que está viviendo el país en torno a lo que acá nos llega como crisis política, digamos, en torno a la gestión del presidente Alvarado. Correcto. Pues, Lucas, inicio desde ya, Sí, hablando por ya favor. de. Ok. Sí, sí. El Partido de Unidad Social Cristiana ha tenido la oportunidad de gobernar a Costa Rica en tres ocasiones diferentes, desde 1983, que fue la verdadera creación del Partido de Unidad Social Cristiana. En el 78 fue una coalición, ahí fue donde nacemos como unidad. En 1990, por primera vez, llegamos a la presidencia con Rafael Ángel Calderón Fournier, hijo de nuestro caudillo histórico, Rafael Ángel Calderón Guardia, quien crió las garantías sociales en Costa Rica, el Código de Trabajo, la Caja Costarricense del Seguro Social, la Universidad de Costa Rica, que hasta el día de hoy han marcado una gran diferencia entre lo que es Costa Rica del resto de los países centroamericanos. Durante muchísimos años gozamos de una gran estabilidad, tanto política como económica. Volvimos después del gobierno de don Rafael Ángel Calderón Fournier,
volvimos a alcanzar la presidencia en 1998 con el doctor Miguel Ángel Rodríguez. Ahí logramos ir incrementando nuestra participación como un partido responsable en el área económica. Logramos también un gran avance que fue la ley de protección al trabajador y en ese sentido fue un éxito para el partido. Repetimos gobierno en el 2002 con el doctor Abel Pacheco, quien fue el último de los presidentes que dejó un superávit en el país, que es reconocido y admirado, porque desde el 2002 ya empezamos con una crisis, cuando dejamos en el 2006, que gana el segundo mandato del doctor Oscar Arias Sánchez. Ahí se viene todo lo que fue la crisis mundial de la burbuja inmobiliaria, y gracias a la buena gestión que habíamos hecho en el gobierno del doctor Abel Pacheco, en el cual yo tuve el inmensísimo honor de participar a la par de él como viceministro de la presidencia y como ministro de Obras Públicas y Transportes, pudimos sortear esa crisis económica del año 2008. Después vino el gobierno de Laura Chinchilla y en los dos últimos gobiernos ha venido ganando un partido emergente en aquella época que se llamaba Partido Acción Ciudadana, en el cual el señor Carlos Alvarado es el actual presidente. Y aquí hemos tenido grave problema del manejo macroeconómico del país. Creo que en ese sentido, el partido desde el año 2006, que tuvimos una crisis, como se conoció en su momento ahí por unas acusaciones con unos expresidentes nuestros, se reinventó. Tratamos de sacar nuevos liderazgos, porque muchos de nuestros partidarios, a raíz de esa crisis de credibilidad que tuvo el partido, muchos se fueron a otros centro derecha, como el Movimiento Libertario, otros al Partido de Acción Ciudadana, y el partido tuvo que reinventarse. Empezamos nuevamente, caímos a 5 diputados después de tener 21 diputados en el año 2006. Hemos venido en aumento, actualmente tenemos 9 curules en la Asamblea Legislativa, es unicameral en Costa Rica, y somos el segundo partido que más alcaldías, alcaldes, vicealcaldes, regidores, síndicos, concejales e intendentes tienen en el país, únicamente superado por nuestro contrincante histórico, que es el Partido Liberación Nacional, de corte socialdemócrata. Nosotros, obviamente, pertenecemos a esa gran organización que era la Democracia Cristiana y que, obviamente, estamos en esa nueva reinvención de liderazgos, de posicionamientos de la juventud, adaptando todo lo que ha sido la forma en que la juventud quiere que se maneje la política nacional, como la parte ambiental, la vivienda, la familia. Hace poco se aprobó en Costa Rica todo lo que es el matrimonio de personas entre el mismo sexo, lo cual eso dividió mucho la campaña del 2018. Ya eso es una etapa superada. Nosotros, obviamente, como un partido que reconocemos las leyes, las vamos a acatar de forma inmediata, y estamos tratando de ver cómo el partido nuevamente vuelve a ser ese partido interesante para la juventud y para una generación que también cree que se requiere de cierta experiencia política para el manejo económico, que no lo hemos visto en estos últimos días con las negociaciones que ha tenido el presidente Alvarado con el Fondo Monetario Internacional. De ahí esas malas imágenes que han salido de huelgas o bloqueos en los caminos, pidiendo que no se crean más impuestos. Y esto es un fenómeno que se da no solamente en Costa Rica, lo hemos visto en París con los chalecos amarillos, en Chile, desgraciadamente, que también ha habido algún acto vandálico que ya eso raya de cualquier manifestación a realmente ya ser destrucción de bienes públicos, y esperemos que Costa Rica no caiga a ese nivel. Pero
Creemos que el partido va en esta reinvención para el año 2022. Acabamos de pasar en el mes de febrero las elecciones municipales, donde logramos alcanzar 15 alcaldías y una intendencia. Después de nosotros fue el Partido de Liberación Nacional, que si mal no recuerdo, ellos obtuvieron 39 alcaldías y el resto, hasta llegar a las 82, fueron repartidos ahí en algunos partidos cantonales que se llamaban o partidos mucho más pequeños, no a nivel nacional. Randall, a ver, nosotros sabemos, los demócratas cristianos, que gran parte, vos lo mencionabas al principio de la entrevista, gran parte de los derechos sociales y el bienestar social de los costarricenses se debe a las políticas del Partido Unidad Social Cristiana. El partido no solamente es un partido que trabaja en pos digamos, del bienestar de la sociedad, sino que además es un partido con historia, es un partido con principios, es un partido que al tener principios tiene programas que se adecuan a esos principios y demás. ¿Qué pasó en Costa Rica para que llegara Alvarado como presidente de ese país? Lo pregunto desde el hecho de que yo, hasta donde sé, tú me corregirás, es un presidente que surgió desde casi una reacción casi desde la antipolítica. Entiendo que no es una persona que venía con un bagaje, digamos, o un sostén político de partidos tradicionales y partidos preparados para estar en el gobierno, y eso también desembocó un poco en la situación actual. Incluso yo sé que la responsabilidad del Partido Unidad Social Cristiana con el pueblo de Costa Rica hizo que en algún punto intentaran ayudarlo al principio del gobierno, y después ya directamente el partido no pudo seguir. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Costa Rica que provocara, digamos, la llegada de Alvarado al gobierno? Claro que sí, Lucas. Te contesto diciéndote desde una óptica de algunos analistas y mi criterio personal. Tú sabes que los partidos demócrata cristianos somos partidos de centro derecha. Venimos con cierta estatuto o carta ideológica que salen de algunas de las encíclicas papales. Nosotros hemos creído siempre en fomentar el emprendedurismo. Somos de esos partidos que siempre está a la par de las cámaras de comercio, de las cámaras industriales, de los empresarios privados, pero siempre también protegemos algunos derechos universales cuando el ser humano no tiene la capacidad económica suficiente como para satisfacer algunos intereses universales como la educación o la salud. Es ahí donde nuestro partido sí ha protegido la Caja Costarricense del Seguro Social, la Universidad de Costa Rica como un derecho universal para que precisamente el ser humano logre capacitarse y salir adelante por sus propios méritos. Nosotros sí tenemos una carta ideológica, sí tenemos una hoja de ruta, sí tenemos historia desde el siglo XX, y el Partido de Acción Ciudadana salió como el anti-establishment, el partido que estaba en contra de todo y a favor de nada. A mí me da muchísima pena y hasta a veces cólera ver cómo en el ministerio el gran logro que tiene Carlos Alvarado, si le puedo dar alguno, es que tuvo la certeza de escoger al mejor ministro de Obras Públicas y Transportes que pudo haber obtenido, que fue el ingeniero Rodolfo Méndez Mata. Está construyendo infraestructura muy necesaria que estaba décadas atrasado, pero la cólera que me da es que fue precisamente el Partido Acción Ciudadana en el año 2002, en el año 2006, en el año 2010, que se oponía a todos los empréstitos para el desarrollo de infraestructura necesaria en el país. No solamente en la modernización de los puertos, aeropuertos y carreteras, pero hoy coyunturalmente van a poder disfrutar como un mérito de ellos algo que no le corresponde, que fue en otros gobiernos que se lograron
aprobar en contra de la decisión de su fundador y líder histórico, como es Otón Solís, estos empréstitos tan necesarios para poder desarrollar esta parte de infraestructura. Yo sí creo que uno de los eslogans del Partido Acción Ciudadana, ellos en la campaña pasada decían que tenían que estar en el lado correcto de la historia. Yo lo que les puedo decir es que eso es un accidente de la historia. Creo que a partir de ahora el populismo no va a ser el norte de Costa Rica. Creo que la gran mayoría de los costarricenses nos hemos dado cuenta de que no tenían la menor idea que era a qué se iban a enfrentar. El señor Carlos Alvarado, como su currículum político lo dice, había sido, si acaso un año, presidente ejecutivo de una institución que se encarga de la ayuda social, el Instituto Mixto de Ayuda Social. Había estado 6 meses como ministro de Trabajo y asistente legislativo. Con eso llega a la presidencia de la República. Demasiado grande. Le quedó la experiencia, el bagaje, la inteligencia emocional de una capacitación, de un escalafón que tiene que ir poco a poco. Cuando usted necesita ir al médico, tiene algún grado de enfermedad o requiere alguna ayuda a nivel legal, usted recurre al abogado más experimentado, al médico que más cirugías ha tenido. Pero aquí en Costa Rica se escogió a la persona menos preparada en un bagaje tan importante como es la silla presidencial. Los mexicanos tienen un dicho que se llama la silla del águila. Esa silla, además, es una silla muy sola. Cuando uno se sienta a dirigir un país, tiene que saber que hay muchos intereses en juego, que hay gente que se le va a acercar a usted tratando de ayudarlo, pero usted tiene que balancear esos intereses, tiene que ver de qué forma puede llegar a guiar al país al mejor puerto, y ahí es donde tiene que escoger a las mejores personas. Nuestro partido, a través de nuestro ex candidato presidencial, don Rodolfo Pisa, vio que este señor estaba solo cuando lo eligieron de presidente. El partido de él no tenía lo que nosotros sí tenemos, que es muchos de nuestros partidarios ya habían pasado por puestos ministeriales, de instituciones públicas, tenían muchos años de bagaje en la parte de la administración pública, que es muy diferente administrar el Estado, administrar una empresa privada. Cuando yo estoy en mi bufete como abogado, yo puedo hacer todo aquello que no me está prohibido. En el Estado, en la silla ministerial, solo puedo hacer aquello que me está permitido. Si se me acaba el papel para imprimir una resolución, yo no puedo mandar a comprar, necesito hacer una requisición, ver si tengo un presupuesto, si la plata, si están en las licitaciones. Eso es complejo y eso dura a veces muchos años, y ya cuando usted tiene esa experiencia, se acaba el gobierno y tiene que salir. Eso le ha pasado un poco a Acción Ciudadana. Yo creo que ellos durante estos 2 periodos que han tenido la silla presidencial han sido muy inestables los ministros, las personas que los han ayudado, y ninguno tiene un fin ideológico. No se conocen, todo el mundo llega ahí a decir mucho gusto, y eso no es posible. O sea, no es posible cuando se quiere administrar un país, llevarlo a metas que además son metas que son muy vigiladas por la Contraloría General de la República, por la Asamblea Legislativa en un control político. Existe ahora todas las tecnologías de la información y la comunicación que están garantes de que eso no exista ningún tipo de fraude, que los dineros públicos sean bien administrados, que las licitaciones ya no existan aquellos amarres y todo tiene que ser a través de las páginas web. Todo este bagaje de tratar de saber cómo administrar un país, creo que al Partido de Acción Ciudadana se le fue de las manos. Yo sí creo que fue un poco lo que ha sucedido en algunos países de Sudamérica o en el resto del mundo,
donde el populismo, la gente cansada por buscar un cambio, por buscar una persona joven, quiso variar, pero nos ha salido tremendamente caro. Hoy, una de las primeras planas de uno de los periódicos de mayor historia decía que Panamá acaba de negociar con tasas del 2.2 y a nosotros nos están cobrando 8.4. Eso es todo el capital del mundo y sobre todo le suma el COVID-19, donde nuestro principal ingreso económico del Producto Interno Bruto es el turismo, de casi el 10%, anda en el 9.3%, eso es alrededor de unos 10.000 millones de dólares. Desde marzo no ingresa, ¿verdad? Porque todo el mundo se quedó los aviones en tierra y obviamente Costa Rica fue muy golpeado. Ahora se están abriendo los aeropuertos nuevamente, esperamos lograr llegar en estos par de meses, 3 meses que nos hacen falta para cerrar el año, por lo menos a un 2% de ese Producto Interno Bruto que perdimos, pero no se ha visto un equipo económico fuerte y de ahí yo creo que en esta reinvención de los partidos políticos, lo que estamos tratando de venderle al electorado ya no es el caudillismo, o sea, ya no vamos a presentar al candidato como el hombre fuerte. Ahí lo que vamos a presentar es no solamente al candidato presidencial, sino de una vez al gabinete. Le vamos a poner a escoger a la persona, al votante, quién es el presidente, quién va a ser el ministro de Salud, quién va a ser el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, el ministro de Seguridad Pública, porque, no sé, nosotros los latinoamericanos somos muy dados a comparar todo siempre con el fútbol. Tenemos que tener un buen portero, una extraordinaria defensa, volantes creativos, delanteros que metan gol, pero un extraordinario director técnico. Eso es lo que nosotros vamos a escoger con el candidato presidencial y de aquí en adelante decirle al electorado, señor, no apueste por una persona. En este mundo, con la cantidad de información, de tecnologías, de la información y la comunicación que hoy tenemos, es absurdo pensar que existe un todólogo. O sea, el presidente no puede saber de números, no puede saber de medicina, no puede saber de comercio exterior, de seguridad. Por Dios, para eso existe un gabinete que lo va a acuerpar, un consejo de gobierno donde efectivamente se vean las discusiones de las ideas. Esto ha sido totalmente invisible. Aquí no hay nadie, ni un ministro de comunicación que pueda, donde el presidente es periodista. O sea, es que es absurdo, casi risible de lo que nos está sucediendo y de ahí creemos que parte de nuestro aporte como una generación, que yo siempre he dicho bisagra, Lucas, porque, digamos, no estoy tan viejo como algunos que fueron mis mentores en política, pero tampoco estoy tan joven como el presidente. Entonces yo creo que esa transmisión de experiencia política en la administración pública es lo que a nosotros tenemos que debernos, poner nuevamente gente con algún grado de experiencia, pero con viceministros jóvenes, con presidentes ejecutivos que puedan tomar de aquí en adelante la batuta, pero con seriedad, con realmente tener un interés, un norte. Nuestra juventud participaba. Yo me recuerdo que cuando yo ingresé al Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Unidad en aquel entonces, en 1977 en la Convención Barzuna-Carazo, y desde ahí seguíamos una militancia. Y lejos de que uno se ofendiera por pasar un montón de puestos, porque sí, de hecho en el colegio uno participaba, era presidente del colegio, de la universidad, y ahí iba ascendiendo, y yo he sido de todo, delegado distrital, cantonal, provincial, nacional, viceministro, ministro, hasta presidente del partido. Eso era una carrera porque uno tenía una vocación política y eso no era mal visto. En algún momento la gente le dijo, si usted es político, usted es ladrón, y ahí se equivocaron, porque en política no hay ninguna silla vacía. Alguien que la deja, alguien la va a ocupar. Y si las buenas personas nos apartamos de la política, van a ser las malas personas las que van a estar sentadas en eso. Va a ser la corrupción, va a ser el narcotráfico, va a ser todo lo que nosotros no queremos que sea este país, sino poder heredar algo que nuestros abuelos nos heredaron a nosotros. Una Costa Rica que fue un claro ejemplo a nivel centroamericano, latinoamericano y mundial. Eso es lo que nosotros queremos para nuestros hijos y nuestros nietos. No puede ser posible que ahora nosotros
estemos al igual que el resto de los países y lo único que teníamos que era la educación y la estabilidad política ya la hayamos perdido. No sé si con esto te contesto. Sí, no, desde luego que sí. Ahí tú mencionabas el tema mencionabas México y ahí pasó Mariana. Mariana es la secretaria de Relaciones Internacionales del PAN y vicepresidenta de OTCA, manda saludos. Y Sandra también de Ecuador, de la Unidad Demócrata Cristiana del Ecuador, que también envía saludos. Randall, yo hace no mucho lo entrevistaba a Henry Salazar, presidente de JOTCA, del Partido Unidad Social Cristiana, y él me comentaba, cuando hablábamos un poco de los procesos partidarios y demás, y él me mencionaba o me trasladaba un poco cómo eran todos los procesos internos del partido. Y realmente el Partido Unidad Social Cristiana es un partido que tiene sí o sí para crecer dentro del partido que estar cerca de la gente, cerca y no de la gente desde el hecho de, bueno, hacerme conocido simplemente, sino un trabajo con la gente que es lo que hace que se reconozca y sobre todo en un partido donde la doctrina es importante, donde la capacitación es importante, donde la formación política es importante. No hay dentro de lo que es la Unidad Social Cristiana, por lo menos de los que yo he conocido, no hay políticos improvisados porque entiendo que esto que te pasó a ti, de toda esta carrera política hasta llegar a presidente del partido, evidentemente es algo que se da dentro de la Unidad Social Cristiana. Y es tan importante para nosotros, incluso como demócrata cristiano, a mí me pasa algo parecido con vos en cuanto a lo que tiene que ver con OTCA, porque yo ya dejé de ser JOTCA, pero todavía no soy OTCA, o sea, estoy así como en la generación del medio, así que ahora me toca ayudar a JOTCA en el congreso que está llevando adelante, y bueno, mañana de hecho tenemos un foro de pobreza y juventud donde nos va a acompañar el expresidente Miguel Ángel Rodríguez. Pero bueno, es importante el bagaje doctrinario de la unidad. Es cierto que Costa Rica tiene toda una tradición democrática, tiene toda una tradición de estabilidad política que, bueno, obviamente cuando uno escucha todos los conflictos sociales que se están dando y demás, es como que genera cierta alerta porque era algo que uno no imaginaba en principio en Costa Rica, ¿no es cierto? Por esto mismo que vos decías recién. Vuelvo a lo que nos planteabas. Alvarado llega a la presidencia casi por accidente, voy a tomar tus palabras, se encuentra con toda la responsabilidad de ser presidente y encima le llega la pandemia. O sea, ¿cómo ves vos la gestión de la pandemia? Entiendo que es cierto ahora, si no recuerdo mal, para el 1 de noviembre ya empieza a abrirse el turismo internacional, incluso entiendo que no van a pedir el test y demás. Entiendo que una de las riquezas más importantes de Costa Rica es su riqueza natural y sus ingresos por el turismo y demás. Pero ¿cómo ves vos o cómo analiza la unidad, digamos, la gestión de la pandemia del presidente Alvarado? La pandemia fue una buena excusa para este gobierno. Ya de por sí la economía venía creo que eso ha sido para muchos gobiernos populistas. Correcto, sí, ahora que saludos a Mariana y a Sandra y a todos los que nos están viendo, de compañeros en las vicepresidencias de la OTCA. Pero bueno, básicamente es lo mismo que ahora Andrés Manuel López Obrador en México y muchos de esos populistas toman como justificación para su ineficiencia en la gestión pública. Y Mariana ahí como secretaria de Relaciones Exteriores, ahí uno la ve fuertemente atacando a AMLO en Twitter, y tiene toda la razón, y es que ellos ahora han tomado la pandemia como la excusa perfecta. Si bien es cierto, ha afectado al mundo, la verdad es que no tenían la menor idea de cómo actuar, cómo salir adelante, no tuvieron un equipo en el cual se pudieran reforzar desde la parte económica, de salud. En salud es obvio, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que desde hacía 100 años y con otro tipo de
de mundo, que no era un mundo que podíamos en un día estar en Asia y al día siguiente estar en América, porque eran los barcos en aquel entonces, la pandemia tenía otro tipo de evolución, pero desde el punto de vista económico ha sido fatal y eso ya se venía haciendo desde mucho antes del COVID-19. Entonces yo veo que eso les dio una excusa más bien como para sacar esa voluntad más bien como en Nicaragua, el claro ejemplo que tenemos de Daniel Ortega, de eliminar la democracia, lo poco que se tenía, eso se encierra. Ellos han tratado de venir y encerrarnos a todos, de que nadie circule, de cambiar los procesos electorales, que nos preocupa muchísimo en alguna medida que ellos estén tratando de hacer alguna manipulación al no aceptar asambleas presenciales por más protocolos que estemos tratando de cumplir. En fin, eso se da en Costa Rica, se da en cualquier otra parte del mundo. Yo lo que sí veo es que el COVID-19 ha sido una buena excusa para los partidos populistas y también para dividir la oposición. Lo acabamos de ver en Bolivia. Terrible lo que está pasando en Bolivia y otra vez es regresar a aquel militarismo, autoritarismo. Si bien es cierto, Evo Morales no llevó a Bolivia donde Chávez llevó a Venezuela y donde Maduro tiene a Venezuela, sí es preocupante. Tu mismo país, Argentina, creo que ha profundizado mucho esa crisis de nuevo con Cristina Kirchner y compañía, que se dice que el poder de trono sigue siendo Cristina como vicepresidenta, por lo menos a nivel externo de tu país. Y en ese sentido, creo que la Organización Demócrata Cristiana de América, mucho auspiciado por esa fundación que es la Konrad Adenauer, que siempre nos ha dado esa participación de poder tratar de hacer estos tipos de congresos y capacitaciones importantísimas para nuevos líderes. Y Angela Merkel, que es obviamente la líder en la parte de demócrata cristiana de Alemania, ha mandado mensajes de que las cosas se pueden hacer bien. O sea, es simplemente tener la capacidad, tener el liderazgo, tener las buenas personas a la par tuya para salir adelante. Nosotros sí creemos que es importante tomar al joven, capacitarlo. Seguimos con la Konrad Adenauer, haciendo toda la parte de juventud. Un muy buen líder que tenemos nosotros y lastimosamente no llegó a la alcaldía del Cantón de Alajuelita, don Henry, pero ya pronto lo veo como posible candidato presidencial en el Partido Unidad Social Cristiana. Ha tenido una gran instrucción en la Asamblea Legislativa. Henry ha ocupado por muchos años ser asesor legislativo, ha estado en la creación de leyes y creo que prontamente también lo vamos a ver disputando una diputación, una curul en la Asamblea Legislativa, y eso es lo que nosotros requerimos, liderazgos nuevos, pero con compromiso, con vocación de servicio, pero además con instrucción, o sea, que realmente no sea una ocurrencia de un día a otro que diga, bueno, la verdad es que ya estoy cansado de la empresa privada, voy a ir al sector público. No, eso no es tan fácil, hacer esa transición se lleva tiempo. Creo que la gente tiene que entender eso, creo que a nivel mundial lo están comprendiendo y que el voto va a ser más pensado. Yo esperaría que esta transición de anti-establishment y votemos en contra de todo y a favor de nada, pase por las malas experiencias que en el mundo entero hemos tenido. Así que sigo insistiendo, para mí Carlos Alvarado fue un accidente en la historia política de Costa Rica y va a salir como uno de los presidentes más mal valorados que desde 1978 no teníamos en Costa Rica. Randall, te saco un poquito de Costa Rica y te llevo a tu rol de vicepresidente del área de Centroamérica. ¿Cómo ves hoy Centroamérica teniendo en cuenta esta situación que tenemos en Nicaragua, donde
hace poco se aprobó la ley Putin o la ley Mordaza, digamos, donde de alguna manera se busca encerrar aún más o acallar aún más a la oposición. De hecho, la OTCA sacó un comunicado hace no mucho tiempo. Y tenemos también esta situación en El Salvador, donde de alguna manera ahí tenemos algo que quizás no estábamos muy acostumbrados a ver, que es una especie de populismo, pero ya no de izquierda, sino de derecha, donde ahí la democracia cristiana también está dando una batalla con el diputado Parker a la cabeza sobre el respeto a las instituciones, a la democracia y demás. Lo vimos en febrero de este año, si no recuerdo mal, el presidente Bukele incluso llegó a entrar al Congreso de la mano del ejército. Entonces eso llamó un poco la atención en cuanto a la situación de estabilidad democrática del país, pero después, bueno, vino un poco hacia atrás, después la pandemia y demás, pero hoy el discurso populista sigue encantando, aunque sea de derecha o sea de izquierda, igualmente aparentemente funciona como llamador hacia lo que tiene que ver con las elecciones y los votos. Pero ¿cómo ves en general la situación en Centroamérica? Bueno, la veo esperanzadora. O sea, uno tiene que vender siempre esperanza, es parte de estar en la política. Si bien es cierto, con mi vicepresidente adjunto, con Sebastián, hemos estado conversando en la parte de Salvador. Efectivamente, Bukele es otro típico presidente populista, solo que este es de derecha, no de izquierda. Y ahí tenemos los mismos males, llámese en este sentido lo que manifestabas, llegar al Congreso fuertemente armado. Eso da una muy mala señal después de un país que estuvo durante años en guerra, que ya estaban siendo superadas esas historias de guerrilla, de ejército. Volver a fomentar ese temor es incomprensible. Nicaragua lo vemos con Daniel Ortega en la parte de izquierda. Eso es realmente ya algo que no sé, va a costar mucho el nacimiento de volver con la democracia. Ahí tenemos a Rosario de vicepresidenta y me imagino que va a suplir prontamente al presidente Daniel Ortega y me imagino que después eso va a ser casi como una monarquía, vendrán los hijos y va a ser muy complejo. Sin embargo, creo que la historia de la humanidad siempre ha sido que tenemos que buscar esa libertad, esa democracia. Si bien es cierto, y aquí entro un poco con la formación de abogado tributarista, nosotros, a diferencia de Norteamérica, digamos, de México hacia abajo, nuestros indígenas eran totalmente diferentes a los norteamericanos. Nuestros indígenas siempre tuvieron unas civilizaciones importantes, los aztecas, los incas, los mayas, a diferencia de los nómadas, de los Sioux, de los pieles rojas que iban detrás de los búfalos. Entonces, nosotros sí teníamos un concepto de Estado totalmente diferente. Después, por desgracia, nos llegaron lo que supuestamente eran los colonizadores, que en la parte norteamericana era otra concepción en la cual ellos llegan a colonizar, a establecerse, mientras que los españoles llegan a conquistar y a desaparecer toda una cultura. Ahí Hispanoamérica nos resultó muy mal, desgraciadamente perdimos un gran bagaje cultural de todas estas civilizaciones indígenas nuestras que prácticamente desaparecieron porque se tenía que poner, además entró en esa coyuntura de la cristiandad y de la época de Torquemada, entonces todos los que eran paganos tenían que desaparecer y perdimos muchísimo de esa cultura. Pero lejos de eso, lo que quiero llegar con esto es que hemos logrado a través de esos ciclos históricos siempre de ponernos a las tiranías desde nuestros antepasados indígenas hasta hoy, siempre tratando de buscar una libertad, una ecuanimidad de Estado que es muy diferente y eso sí viene en el ADN nuestro. Nosotros sí creemos que podemos llegar a obtener esos estados con libertad, con democracia, para realmente que el pueblo pueda salir. Costa Rica fue durante muchísimos años un claro ejemplo
en esta área tan convulsa en Centroamérica, y creo que Salvador, lejos de después de este accidente también que han tenido ahí con el presidente Bukele, van a volver a retomar ese norte con el diputado Parker haciendo esa gran diferencia en el Congreso salvadoreño. En Guatemala, de igual forma, van a tener que salir de ese populismo, de ese grado de corrupción, donde han tenido presidentes, vicepresidentes encarcelados. Creo que de igual forma Centroamérica tiene que reorientarse nuevamente después de esta pandemia. El mundo cambió, hay un antes y un después del COVID-19. Creo que todas estas formas de tecnologías, de la información y la comunicación están llegando, la gente está entendiendo, la gente está meditando más ese entorno, está comparándose cómo ha estado el manejo en otros países, qué es lo que se está haciendo, exigiéndole más a sus gobernantes. Creo que eso es lo que va a marcar la diferencia para el próximo año en Costa Rica 2021, que ya es un año electoral, para febrero del 2022, que vamos a tener que elegir el nuevo Poder Ejecutivo. Me imagino que esto va a suceder en Salvador, en Guatemala, en Honduras. Desgraciadamente con Nicaragua lo... Se nos perdió. Casi se nos corta, casi se nos corta. Exacto. Entonces te decía que estamos nuevamente, creo, enrumbándonos como región. Creo que Suramérica, de igual forma, tiene que volver a retomar ese norte. Ahí la Organización Demócrata Cristiana está jugando un gran rol y debería de serlo en ese sentido. Randall, bueno, cerramos, volvemos a la política en Costa Rica y ya te libero porque, bueno, las entrevistas de los viernes tienen esa cosa que uno ya está esperando el fin de semana y sé que te estás muy ocupado siempre y no quiero robarte mucho más tiempo. Randall, entonces vos me decís ya el partido se empieza a preparar ya con miras a las próximas elecciones. Entiendo que tiene todo un proceso arranca ya con el año que viene ese proceso, y vos me comentabas que están apuntando a ver cómo hacer para trabajar de forma tal de atraer a los jóvenes al partido. Ya entran en ese proceso. Entiendo que más allá del Ejecutivo también están las elecciones legislativas, ¿verdad? Correcto. Nosotros en el 2022 elegimos lo que es el Poder Ejecutivo, el presidente, vicepresidentes, ministros, que los escoge el presidente, obviamente, y lo que va a ser los diputados, los 57 diputados de la Asamblea Legislativa. Acabamos de renovar lo que fueron alcaldías, síndicos, regidores e intendentes. Nosotros nos preparamos nuevamente para tratar de atraer a la juventud. Creemos que nuestra base electoral fuerte está entre los 40 y los 65 años, pero necesitamos esa base de los 18 a los 40. Y obviamente aquí es ir mejorando, ir entendiendo qué es la familia hoy en día, cuál es el hogar. Y es que, digamos, mi hija tiene 33 años y mi hijo menor tiene 27. Y ellos ya la concepción de hogar o de comprar una casa es muy diferente. Ya, bueno, mi hija de hecho vive en Carolina del Norte, trabaja allá, y mi hijo sí es abogado y está en la misma firma de bufete que la mía, pero ellos la concepción de llegar y adquirir un terreno, construir una casa, concebir la familia, desde muy jóvenes, eso no es algo importante. Los partidos tenemos que encontrar esa respuesta, entonces darles créditos accesibles para las viviendas, porque un año viven aquí en la gran área metropolitana, son básicamente Alajuela, Cartago, Heredia y San José, cuatro provincias, en las cuales están casi todos los centros de trabajo. Y entonces un año pueden vivir en Cartago, después se desplazan a Alajuela y después se desplazan a Heredia. Y entonces la dinámica de obtener una sola casa ya para vivir es muy compleja, es muy diferente
hay una gran pérdida de tiempo ahora para transitar, porque al igual que en cualquier urbe del mundo, el tránsito se vuelve pesado, las carreteras ya no dan abasto. Desgraciadamente en Costa Rica no ha habido un buen manejo del transporte público, hasta ahora se está tratando de fomentar algunas alternativas en ese sentido, y de ahí que estemos trabajando en tratar de tener un candidato, pero más que un candidato, un equipo realmente que demuestre que estamos preparados para gobernar, que podemos llevar a Costa Rica a la solución de la crisis económica que actualmente tiene, y que somos la alternativa para este siglo XXI, que empezó muy, pero muy golpeado para nuestro país. En ese sentido, creemos que lo vamos a poder lograr. Estamos hablando, tratando de atraer nuevamente a muchos de nuestros militantes que se habían ido, inclusive este líder histórico, Rafael Ángel Calderón Fournier, había fundado un partido aparte, que nosotros ya hemos recuperado a muchos de los que se habían ido. Todavía él no ha dado ese paso para volver al Partido Unidad Social Cristiana, pero la gran mayoría de la gente que se había ido con él ya retornó. Mucha gente que había estado en un partido un poco más de derecha, que era el Movimiento Libertario, que ya desapareció, también ha retornado a las filas nuestras, y en ese sentido estamos trabajando, Lucas. Yo creo que vamos a estar preparados para el 2022 y vamos a presentar ese equipo de gobierno que nuestra Costa Rica merece. Bueno, hablabas del tránsito recién y me acordé de mi paso por Costa Rica. Yo visité Costa Rica el año pasado en el Congreso de OTCA y me sorprendió el tema del tránsito, porque uno se imagina es un país chico por la cantidad de habitantes y demás. Nunca me imaginé que tenía ese nivel de tránsito y esos bueno, acá le decimos trancones o embotellamientos, le decimos más bien aquí. Nunca me lo hubiera imaginado, pero bueno, tuve la oportunidad de conocer algo de Costa Rica. La verdad que es un país que vale la pena conocer, vale la pena visitar. Yo tuve muy poquito tiempo porque fui para el Congreso nada más, pero recomiendo visitar Costa Rica, y más ahora que todos dicen que esto de la pandemia y la cuarentena ha hecho que la naturaleza vuelva a ocupar su lugar. Entonces es un buen momento para visitar el país y disfrutar de todo lo lindo que tiene para ofrecer. Además que vale la pena con la gente en Costa Rica. La verdad que me he sentido hiper cómodo, muy buena gente, tengo muchos amigos, he hecho más amigos todavía en mi último viaje, así que muy agradecido por eso. Y bueno, presidente, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Sé que se nos hizo un poquito complicado al principio, porque creo que ya es hora que arranque con Instagram. Sobre todo si quiere conquistar a la juventud, hay que avanzar a las redes sociales. Sé que hace poco creo que estás en Twitter y te veo ahí también activo, pero bueno, falta el Instagram y el día de mañana, quién sabe, el TikTok también. Muchas gracias, Randall. Un saludo a todos los amigos del Partido Unidad Social Cristiana y nos seguiremos viendo seguramente. Mañana tenemos entonces el foro de Juventud y Pobreza con el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, así que seguimos aprendiendo y aprovechando, digamos, todo lo que tiene que ver con el bagaje y el know-how que tiene el Partido Unidad Social Cristiana. Muchas gracias, Randall, una vez más. Muchísimas gracias, Lucas, más bien por esta oportunidad. Como siempre, aquí tienes un amigo. Ojalá puedas venir prontamente a Costa Rica. Tenemos que ir a las playas y llevarte para que conozcas y salgas del área metropolitana, porque en el Congreso de OTCA no salimos de esa área ahí por cerca del San José Palacio, pero encantado de poderte recibir aquí en Costa Rica, de saludar a todos los que nos están viendo en este momento, obviamente a la gente de la OTCA, y un fuerte abrazo igualmente. Bueno, muchas gracias y buenas noches, feliz viernes. Igualmente, hasta luego.